Hay algo que los hombres más ricos de la industria petrolera del mundo hacen el día 10 de cada mes sin excepción. No lo publican en sus redes sociales. No lo mencionan en sus entrevistas. No aparece en ninguna biografía autorizada. Es un ritual privado que se transmite de padre a hijo, de socio a socio, de generación en generación, en los círculos donde el dinero no se cuenta, sino que se cuida. 3 monedas, sal de mar, y una intención tan específica que cuando la escuchas, ¿entiendes por qué funciona? Hoy te voy a revelar ese ritual, pero antes necesitas escuchar cómo llegó a las manos de alguien que no era magnate del petróleo, que era exactamente lo contrario, y que cuando lo aplicó, todo cambió. En el verano de 1996, en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, vivía un hombre llamado Renato Castillo. Tenía 38 años. Era técnico de mantenimiento en una empresa proveedora de servicios para la industria petrolera del lago de Maracaibo. No era ejecutivo, no era gerente. Era el hombre que llegaba cuando algo se rompía y lo arreglaba. El hombre que nadie buscaba cuando todo funcionaba y que todos buscaban cuando algo fallaba. Llevaba 12 años en esa empresa. Conocía cada válvula, cada tubería, cada sistema eléctrico de 3 plataformas diferentes. Lo que no conocía era cómo hacer que esos 12 años de trabajo se tradujeran en algo que permaneciera, porque Renato trabajaba mucho y tenía poco que mostrar. No por irresponsable, por una razón que tardó años en entender. Su casa era una vivienda de bloque en el barrio Las Playitas, a 3 kilómetros del lago. 4 habitaciones, un patio de cemento donde su esposa Lourdes tendía la ropa y donde sus 2 hijos, Renato Jr. de 12 y Valentina de 8, jugaban hasta que oscurecía. Tenía un carro japonés del 89 que arrancaba a la segunda o tercera vuelta según el humor del día. Una nevera que hacía un ruido extraño cuando el compresor encendía y que Renato había arreglado tantas veces que ya la conocía mejor que al médico de la familia. La casa no era lujosa, pero era ordenada, limpia, cuidada. Lourdes se encargaba de eso con una disciplina que Renato admiraba en silencio. El problema era el dinero, no la falta absoluta, sino esa insuficiencia crónica que no tiene explicación lógica. Renato ganaba bien, para los estándares de un técnico de mantenimiento en Venezuela de esos años. No mal, pero al final de cada mes, después de pagar la hipoteca de la casa, el seguro del carro, la escuela de los niños, el mercado, los servicios, quedaba tan poco que no alcanzaba ni para un margen de seguridad. Y cuando aparecía un gasto inesperado, que siempre aparecía, el margen se iba a negativo. Renato hacía las cuentas cada domingo en la mesa del comedor con una calculadora que había comprado en 1991 y que todavía funcionaba mejor que la mayoría de las relaciones que conocía. Y cada domingo llegaba al mismo resultado. No cuadra. Había intentado cosas, horas extra que el supervisor le aprobaba cuando había trabajo adicional en las plataformas. Renato las tomaba todas. Se quedaba hasta las 11, hasta la medianoche si hacía falta. Llegaba a casa con los ojos rojos y los huesos pesados. Lourdes lo miraba sin decir nada, pero con una expresión que decía todo. Los niños ya dormían cuando él llegaba. Los domingos los pasaba durmiendo hasta tarde para recuperar lo de la semana. Y el dinero extra de las horas extra siempre encontraba un lugar a donde irse antes de que pudiera guardarlo. Una llanta, una cita médica, un útil escolar que faltaba. Era como
llenar una cubeta con agujeros. No importaba cuánta agua echara, siempre quedaba vacía. Intentó también un negocio paralelo. Su cuñado tenía contactos para revender repuestos de maquinaria industrial. Renato invirtió el ahorro de 3 meses. El cuñado resultó ser mejor en hablar de negocios que en hacer negocios. Los repuestos tardaron. El cliente se fue. El dinero no volvió. Renato no le reclamó al cuñado, porque era el hermano de Lourdes, y la paz del hogar valía más que el dinero. Pero esa decisión, aunque correcta, le costó el ahorro y la fe de que las cosas pudieran cambiar. Para julio de 1996, Renato llevaba 12 años trabajando duro y teniendo lo mismo, no menos, pero tampoco más. Y esa estabilidad horizontal, que para muchos habría sido suficiente, para Renato era una forma silenciosa de desesperación. Porque él sabía, con esa certeza que los hombres trabajadores llevan dentro, que estaba dando más de lo que recibía. Y no entendía dónde se iba la diferencia. Lo que pasó un martes de julio cambió esa comprensión para siempre. Renato fue a hacer un servicio de mantenimiento en las instalaciones de una empresa de servicios logísticos en la zona industrial de Maracaibo. No era cliente habitual. Lo habían llamado porque su técnico de siempre estaba enfermo. Renato llegó con su caja de herramientas, arregló lo que había que arreglar, y mientras esperaba que el supervisor firmara el comprobante de servicio, se quedó sentado en la sala de espera. Era una sala pequeña con sillas de plástico, un televisor apagado y una mesa de centro con revistas viejas. Y en la esquina de esa sala, detrás de un escritorio secundario que parecía de decoración más que de uso, estaba sentado un hombre mayor, que leía. El hombre tenía unos 70 años, traje oscuro aunque hacía calor, pelo completamente blanco, peinado hacia atrás, manos grandes con un anillo de oro en el dedo anular derecho. Leía con una concentración que parecía no incluir nada de lo que ocurría a su alrededor. Renato lo miró sin intención de hablarle, pero el hombre levantó la vista y lo miró directamente, con unos ojos grises que tenían la calma específica de quien lleva décadas sin tener nada que demostrar. ¿Eres técnico de mantenimiento? Renato asintió. El hombre lo estudió un momento. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? 12 años. El hombre asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. ¿Y estás donde quieres estar? Renato no respondió inmediatamente. Era una pregunta rara para un desconocido en una sala de espera. Pero la pregunta tenía una sinceridad que no daba espacio para la evasión. No, dijo finalmente. El hombre sonrió levemente. Bien, la honestidad es el primer paso. ¿Puedo preguntarte algo más personal? Renato dijo que sí, porque algo en ese hombre hacía que decir no se sintiera imposible. ¿El día 10 del mes? ¿Qué haces? Renato lo miró desconcertado. ¿El día 10? El hombre asintió. Sí. ¿Qué es el día 10 para ti? Renato pensó. El 10 era el día que generalmente pagaba la hipoteca. A veces el mercado se había alcanzado. Nada especial. El hombre asintió de nuevo. Para la mayoría de las personas el 10 es solo otro día. Para quienes entienden cómo se cuida el dinero, el 10 es el día más importante del mes. Antes de continuar con lo que ese hombre le reveló a Renato, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales y a veces nos da pereza tocar ese botón. Pero si tú que me escuchas ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva tiempo buscar estas historias.
escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Ahora sí, sigamos porque lo que viene cambia para siempre la forma en que ves el dinero. El hombre se presentó como Don Aristides, no dio más apellido. Era dueño de una empresa de servicios de ingeniería que llevaba 40 años operando en la cuenca del lago de Maracaibo. Había trabajado con las petroleras grandes, con las medianas, con las que ya no existían y con las que acababan de llegar. Había visto negocios nacer y morir. Había construido el suyo ladrillo a ladrillo desde que llegó de España, con 20 años y $200 en el bolsillo. Y entonces, sin que Renato lo pidiera, don Aristides le habló de algo que llevaría con él el resto de su vida. Hay un ritual, dijo, que los hombres del petróleo que verdaderamente han construido patrimonio practican el día 10 de cada mes. Lo aprendí de un hombre que había aprendido de su padre y su padre de su abuelo. Es antiguo. Viene de una comprensión del dinero que la mayoría no tiene porque nadie se la enseñó. La mayoría aprende a ganarlo y a gastarlo, pero no aprende a cuidarlo. Y hay una diferencia enorme entre ganar dinero y cuidar dinero. El que sabe ganar pero no cuidar, siempre tendrá lo mismo. El que aprende a cuidar, ve cómo lo que tiene empieza a multiplicarse. Renato lo escuchó sin interrumpir. Don Aristides continuó. El ritual requiere 3 cosas. 3 monedas de la denominación que uses con más frecuencia, las más circuladas, las que más han pasado por tus manos. Un recipiente pequeño, puede ser un plato o un cuenco, con sal de mar gruesa. Y el día 10, siempre el 10. ¿Por qué el 10? Renato negó con la cabeza. Don Aristides explicó. El 10 es el número de la completitud en muchas tradiciones antiguas. Los 10 mandamientos, los 10 sefirot de la Cábala, que representan los canales por donde desciende la abundancia divina hacia el mundo material. El diezmo, que en todas las tradiciones religiosas del mundo representa el primer reconocimiento de que lo que tienes viene de una fuente más grande que tú. El día 10 es el día de reconocimiento, el día de decirle al dinero, te veo, te respeto, te cuido. ¿Y qué se hace exactamente?, preguntó Renato. Don Aristides lo miró. La noche del 10, antes de dormir, tomas las 3 monedas, las sostienes en ambas manos juntas, no solo en una. Las cubres con las palmas cerradas y les hablas, no como superstición, como intención. Les dices, estas monedas representan lo que tengo, lo cuido con respeto y con gratitud. Ninguna energía ajena tiene acceso a lo que construyo. Lo que gano, queda. Lo que doy con intención, vuelve multiplicado. Luego, abres las manos. Pones las 3 monedas sobre la sal en el recipiente. Las dejas ahí toda la noche. A la mañana del 11, sacas las monedas. Guardas una en tu billetera que no gastes ese mes. Y las otras 2 las pones en circulación con bendición, gastándolas en algo que necesites. Renato lo miró en silencio un momento. ¿Y eso funciona? Don Aristides sonrió por primera vez desde que había empezado a hablar. Llevo 40 años haciéndolo el día 10. Mis hijos también. Mi socio que empezó sin nada ahora tiene 3 empresas. El que lo hace con fe y consistencia no te puede decir exactamente por qué funciona. Solo te puede decir que funciona. Y que cuando lo dejas de hacer, algo cambia. El dinero empieza a escurrirse otra vez. Porque el ritual no es magia, es una forma de mantener la conciencia del dinero activa.
de no tratarlo como algo que llega y se va solo, de tratarlo como algo que cuidas, que diriges, que honras. El supervisor llegó con el comprobante firmado. Renato lo tomó. Se levantó, le extendió la mano a don Aristides. El hombre la estrechó con firmeza. Antes de que Renato saliera, don Aristides dijo una última cosa. El dinero va a donde es tratado con respeto y huye de quienes lo toman por garantizado. Recuerda eso el día 10. Renato salió a la calle con el sol de Maracaibo golpeándole la cara. Caminó hasta su carro. Se sentó, puso las manos en el volante y se quedó ahí 5 minutos pensando en lo que don Aristides le había dicho. No era complicado, no requería dinero, no requería contactos, solo requería consistencia y una intención que Renato nunca había aplicado conscientemente a su relación con el dinero. Porque Renato, como la mayoría de las personas, nunca había pensado en el dinero como algo que merecía atención específica, ritual, intención. El dinero llegaba, el dinero se iba. Y esa pasividad, esa ausencia de relación consciente con el dinero, era exactamente lo que don Aristides describía como el motivo por el cual la mayoría de la gente siempre tiene lo mismo. Esa noche llegó a casa a las 6:30. Lourdes estaba en la cocina. Los niños hacían la tarea en la sala. Renato fue al cuarto. Abrió el cajón de la mesita de noche donde guardaba documentos, lápices y cosas sin lugar fijo. Sacó 3 monedas de 1 bolívar cada una. Las limpió con el trapo que usaba para limpiar herramientas. Fue a la cocina y le pidió a Lourdes un plato pequeño que no usara. Ella le dio uno sin preguntar. Renato fue al fregadero. Sacó la sal de mar que Lourdes usaba para cocinar, la gruesa de bolsa azul. Puso un puñado en el plato. Llevó el plato y las 3 monedas al cuarto. Era martes, no era día 10, pero don Aristides había dicho el 10, y el 10 de agosto era en 9 días. Renato puso el plato sobre la mesita de noche, las monedas al lado, y decidió que esperaría al 10. La espera misma fue diferente. Durante esos 9 días, Renato notó algo que nunca había notado. ¿Cuántas veces pensaba en el dinero con miedo? ¿Cuántas veces lo calculaba con angustia? ¿Cuántas veces llegaba a casa ya pensando en cuánto costaba lo que acababa de ganar antes de haberlo tenido en la mano? La anticipación del día 10 le había hecho consciente de una relación con el dinero que nunca había examinado. Y lo que veía no le gustaba. Era una relación de miedo, de persecución, de una persona que siempre corre detrás de algo que siempre se escapa. La noche del 10 de agosto, cuando Lourdes y los niños dormían, Renato fue al cuarto. Tomó el plato con la sal, tomó las 3 monedas, las sostuvo en ambas manos cerradas y habló, no con voz alta, en susurro. Estas monedas representan lo que tengo. Lo cuido con respeto y con gratitud. Ninguna energía ajena tiene acceso a lo que construyo. Lo que gano, queda. Lo que doy con intención, vuelve multiplicado. Se quedó en silencio un momento. Luego abrió las manos. Puso las 3 monedas sobre la sal. Las miró. Y dijo algo que no estaba en el ritual, pero que le salió solo. Gracias. Dejó el plato en la mesita. Se acostó y durmió de corrido hasta las 6 de la mañana por primera vez en semanas. Los primeros 2 meses no pasó nada espectacular. Renato practicaba el ritual el día 10. Guardaba una moneda en la billetera sin gastarla. Usaba las otras 2 en algo que necesitaba, con la intención de que lo que daba volviera. Y en los días intermedios, algo había cambiado en su relación con el dinero.
Ya no lo trataba como algo que llegaba y se iba. Lo trataba como algo que merecía atención, intención, respeto, pequeñas cosas. Organizó sus cuentas en un cuaderno que empezó ese mes. Dejó de gastar en cosas que compraba por inercia y que no necesitaba. Empezó a separar un porcentaje pequeño de cada quincena antes de que llegara el ciclo de gastos. No porque tuviera más dinero, porque ahora lo trataba diferente. En el tercer mes, su supervisor lo llamó aparte. Le dijo que la empresa iba a abrir una nueva área de servicios especializados y que necesitaban a alguien con experiencia técnica y liderazgo para coordinar el equipo. Le preguntó si le interesaba. La posición tenía un aumento del 30% sobre su sueldo actual. Renato dijo que sí, no con la desesperación de quien lleva años esperando una oportunidad, con la calma de quien estaba construyendo desde adentro y el resultado llegó de afuera. Pero hubo una noche donde estuvo a punto de abandonar el ritual. Fue en octubre, cuando una emergencia médica de Valentina se llevó exactamente lo que había ahorrado en 3 meses. Renato se sentó en el borde de la cama esa noche con las cuentas en negativo y la sensación de que el esfuerzo no servía para nada. Sacó el plato de la mesita, las 3 monedas, y estuvo 10 minutos mirándolas sin hacer nada. Luego pensó en lo que don Aristides había dicho. El dinero va a donde es tratado con respeto y huye de quienes lo toman por garantizado. Valentina estaba bien, eso era lo más importante, y el dinero que se fue a su salud era dinero bien gastado. Era dar con intención, aunque doliera. Renato sostuvo las monedas en las manos. Dijo las palabras y añadió algo nuevo. Lo que di para la salud de mi hija fue dado con amor. Regresa con multiplicación. Y lo nuevo que venga llega a una casa que sabe cuidarlo. Puso las monedas sobre la sal, se acostó y durmió. Ahora que ves cómo fue cambiando la relación de Renato con el dinero, déjame preguntarte algo. ¿Tienes algún ritual consciente con tu dinero? ¿O lo recibes y lo gastas sin un momento de atención intencional? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios. Y si esta historia te abrió algo que necesitaba abrirse, compártela. Porque este ritual lleva generaciones en los círculos donde el dinero se cuida. Ahora terminemos de ver qué pasó. El año siguiente fue diferente, no porque el sueldo nuevo fuera extraordinario, sino porque la forma en que Renato manejaba lo que tenía había cambiado fundamentalmente. Ahorraba de forma consistente, por primera vez en 12 años. No mucho, pero constante. Cada mes quedaba algo, y algo que queda con el tiempo se convierte en capacidad, en opciones, en la posibilidad de decir que sí cuando llega una oportunidad real. En 1998, con 2 años de ahorros y el nuevo sueldo, Renato tuvo suficiente para comprar las herramientas especializadas necesarias para ofrecer servicios de mantenimiento independiente fuera de su horario laboral, no en competencia con su empresa, en servicios que su empresa no ofrecía. Empezó con un cliente, luego 2. Los clientes lo recomendaban porque Renato hacía el trabajo como si fuera el trabajo más importante del mundo, porque para él lo era. No solo económicamente, era la manifestación física de lo que había construido desde adentro. Hay algo que las tradiciones más antiguas del mundo, desde la Cábala hasta las prácticas africanas de protección y prosperidad,
entienden y que la psicología moderna confirma. El dinero es energía y como toda energía, responde a la atención que se le da. La atención inconsciente, el dinero que llega y sale sin que nadie lo vea realmente, produce relaciones de dinero que son frágiles. El dinero no sabe si es bienvenido, no sabe si es respetado. Y lo que no es bienvenido ni respetado, se va. El ritual de las 3 monedas en sal no es un truco, no es superstición, es una práctica de atención intencional. Un momento al mes, el día 10, donde te detienes y le dices al dinero que tienes que lo ves, que lo respetas, que lo cuidas. La sal, que en todas las tradiciones del mundo simboliza pureza y protección, absorbe las energías negativas que se acumulan alrededor de lo que acumulas. Las deudas que otros te enviaron con envidia, las conversaciones cargadas de escasez, la frecuencia del miedo que a veces rodea al dinero como el óxido rodea al metal. La sal lo disuelve. Las monedas, como símbolo del dinero real que tienes, sostenidas con intención en tus manos, reciben esa intención y la llevan consigo cuando vuelven a circular. Y el día 10 es el ancla, porque los rituales que se hacen una sola vez son intenciones. Los rituales que se repiten el mismo día de cada mes son hábitos. Y los hábitos de atención hacia el dinero son lo que diferencia a quienes siempre tienen lo mismo, de quienes ven cómo lo que tienen crece con el tiempo. Esta noche, si el 10 está cerca, prepárate. Busca 3 monedas de las que más uses, un plato pequeño o un cuenco, sal de mar gruesa, la que venden en bolsa o en paquete, sin refinar. Y la noche del 10, sosténlas en tus manos cerradas y di lo que sientes, no la fórmula exacta, las palabras tuyas, porque las palabras que vienen del corazón tienen más poder que cualquier fórmula copiada. Dile al dinero que lo ves, que lo respetas, que lo cuidas, que nada ajeno tiene acceso a lo que construyes y que lo que das con intención regresa. Renato lo aprendió de un hombre de traje oscuro en una sala de espera de Maracaibo, en un martes de julio que parecía ser un día cualquiera, y resultó ser el día que cambió su relación con el dinero para siempre. Tú lo estás aprendiendo ahora, con estas palabras, en este momento. El día 10, 3 monedas, sal de mar, y la intención de alguien que finalmente decidió tratar el dinero como lo que es, no un enemigo que perseguir, ni un fantasma que temer, un flujo que se cuida, un canal que se respeta, un río que va a donde lo invitan a ir,